compartirles la pantalla, mostrar el sitio web www.capa8.tv. Recordarles o invitarlos a quien no se haya registrado, aquí en el enlace en la parte inferior lo puede hacer. También recordarles nuestras redes sociales, ¿cierto? Aquí las tenemos, Facebook y Twitter. También que aquí pueden ver la programación semanal para todas las clases. Ahí le informamos que va a haber una nueva clase, ¿cierto? Los días viernes sobre Scrum. Ahí ya podrán ir a verla. Aquí recuerden que esos son horarios de Chile, pero aquí está el enlace para que puedan comparar con sus distintos países. Y en grabaciones también van a quedar pues todas las clases anteriores que se vayan haciendo para que las puedan ir revisando. Y aquí pues pueden filtrarlas por categoría. Por ejemplo, para esta clase van a electrónica y pues van a ver todas las clases anteriores de electrónica. Así que Roosevelt, es todo suyo y empecemos. Listo. Bueno, un saludo para todos los visitantes de Capa8.tv y estamos listos entonces para empezar el taller número 4, donde creo que vamos a divertirnos bastante aprendiendo un poquito sobre electrónica analógica para ya dar paso en el próximo taller a electrónica digital y así entrar entonces yo creo que en el tema que estamos esperando todos, que es microcontroladores y Arduino. Quiero simplemente empezar esta noche con una oración, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo absolutamente por todo. Padre, yo te doy gracias por poder estar en este lugar reunido con las personas que están en vivo en este momento y por todos aquellos que verán estos videos en diferido también. Pidiendo, Señor, que la gracia tuya sea derramada sobre todos los oyentes y sobre todos aquellos que posteriormente verán los videos. Pidiéndote, Dios, que sea un tiempo de salvación para ellos, puesto que la salvación está en Jesucristo. A todos quiero decirles que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que quiero decirle a todos que esto no se trata de una religión, se trata de una necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que fue a la cruz del Calvario para llevar toda la ira de Dios sobre él y de esa manera salvarnos a los que estábamos completamente alejados de la ciudadanía de Dios o de la gloria de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No se trata de qué tan bueno eres, de si no matas, si no robas a nadie. Se trata de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia y la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna. Así que hacerles una invitación para que vengan a Cristo porque es urgente. Tenemos una necesidad grande, grande, grande de Cristo. Bueno, mis queridos amigos, sean todos bienvenidos entonces hoy a esta clase de electrónica y voy a compartir entonces mi pantalla. Lo primero que quiero mostrarles a todos ustedes es que este es mi Twitter. Para los que quieran seguirnos en Twitter, aquí estamos, @tutovirtual. Para los que quieran seguirnos en Facebook, aquí está también, /tutovirtual. Y para todos los que nos quieran seguir en Google Plus, también es +tutovirtual 0. Y ahí están entonces todos nuestros posts, y en GitHub tenemos tutoriales virtuales donde están todos nuestros repositorios de lo que vamos haciendo en tutoriales virtuales. Así que, y esta es nuestra página, tutorialesvirtuales.com, donde se están prácticamente poniendo todos los videos y todos los posts que hacemos completamente libres y gratis para todos ustedes. Así que vamos a empezar entonces esta clase del día de hoy. Déjenme, yo cierro esto. Y estamos listos entonces. Lo primero que quiero es terminar un tema que no había dejado claro, o que era necesario que lo aclaráramos y lo vamos a aclarar rápidamente. Es cuál es la forma de poder identificar las resistencias. Ya vimos clase de electrónica con respecto a resistencia, vimos clase con respecto a
a voltaje y vimos clase con respecto a corriente, pero nos quedó faltando un tema. Con respecto a resistencia, me gustaría preguntar a mi amigo Jonathan si la pantalla se está viendo claramente para entonces continuar. Perfecto. Perfecto, listo, gracias Jonathan. Listo, entonces acá tenemos una resistencia. Estas resistencias son resistencias convencionales y por lo general estas resistencias tienen 3 franjas de color y una franja última que tiene 2 colores por lo general, que son dorado y plateado. Ya explicaré qué significa eso. Esas 3 franjas de color nos va a determinar el valor de esa resistencia. Yo en clases pasadas les había dicho y les había dado que hay resistencias que son convencionales. El punto es cómo identificamos una resistencia. Entonces para eso hay un código de colores que lo puse acá, tal cual el color como viene. El negro es 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Obviamente como nuestro fondo es blanco, entonces simplemente lo puse en negro, pero en realidad es blanco igual a 9. Ahora, ¿cómo se utiliza esto para calcular los valores de resistencia? Vamos a mirar nuestro siguiente archivo, que es resistencia número 2. Acá lo tenemos. Entonces tenemos una resistencia como la que estamos viendo en pantalla. Sabemos que el café entonces es 1, que el negro es 0 y la tercera banda, o como estábamos viendo en el archivo anterior, venga, yo vuelvo al archivo anterior, es el primer dígito. Aquí, déjenme, yo saco mi tablero. La primera franja que estamos viendo acá es en realidad el primer dígito que va a contener el valor de mi resistencia. La segunda franja va a ser el segundo dígito y la tercera franja va a ser la franja multiplicadora. Y la última franja es la franja que llamamos tolerancia. Esto es lo que voy a pasar a explicar a continuación. Vamos entonces a abrir el siguiente, que sería resistencia número 2. No lo voy a guardar y vengo entonces acá. La primera franja, que es café, va a ser el primer dígito que yo tenga. Acá lo podemos ver, un 1. Posteriormente la segunda franja va a ser el segundo valor, como es un negro es un 0. Acá está. Y la tercera franja es el multiplicador. Y lo que significa es que yo voy a poner tantos ceros color yo tenga. O sea, si yo tengo un rojo, el rojo es 2, entonces yo pongo 2 ceros. Eso quiere decir que esto es una resistencia de 1000 ohmios, que es igual a 1 kilo ohmio, teniendo en cuenta que kilo es igual a 10 a la 3. Entonces es una resistencia de 1 kilo ohmio. Y esta opción del lado de acá es lo que llamamos tolerancia. Y como es un dorado, este es el color que nos va a representar el dorado. Esto quiere decir que es una resistencia de 1 kilo ohmio más o menos el 5%. O sea que esta resistencia puede estar en 1 kilo ohmio más el 5% o en 1 kilo ohmio menos el 5%. Perdón, el 5%. Eso es lo que estamos diciendo entonces con esto. De esa es la manera como se calculan resistencias fácilmente. Vamos a mirar el tercer archivo que tengo por acá. Resistencia número 3. Aquí está, guardemos esto. Y acá tengo entonces otra resistencia, cuyo número empieza con café, que sería 1. El siguiente número es negro, que sería 0. Y cuando en la tercera franja hay un 0, pues simplemente no se pone absolutamente nada. O sea, cuando la franja es un 0, la tercera franja es un negro. Recordemos que negro es 0, pero como está en la última franja, entonces sería como decir 0 ceros. Entonces no pongo ningún 0. Por lo tanto, eso es una resistencia de 10 ohmios, más o menos el 5%. Eso es lo que quiere decir esto, para que lo tengan en cuenta. De esa manera se calcula fácilmente una resistencia. Así que yo podría entrar aquí y calcular una resistencia rápidamente y podríamos decir una resistencia que tenga en su primera franja, por ejemplo, un amarillo, en la siguiente franja, por ejemplo, un violeta, y en la tercera franja un rojo, y en la cuarta franja un dorado. Entonces yo ya sé que el amarillo es un 4, yo ya sé que el violeta es 7, entonces yo tendría un 47, y yo ya sé que el rojo es 2, entonces sería 2 ceros, sería 4700. Así que yo tengo una resistencia de 4700 ohmios, que sería igual a 4,7 kilo ohmios, más o menos el dorado es 5%. Más o menos el 5%.
En algunas ocasiones nos encontramos en esta última franja con un color plateado. Y ese color plateado es que sería entonces 4,7 más o menos el 10%. Obviamente, como podemos ver, si una resistencia del 10% sería una tolerancia muy alta. En una resistencia de 4700 ohmios, ¿cuál sería el 10%? Estamos hablando que el 10% esto sería 470. Entonces eso querría decir que eso es una resistencia de 4700 más 470 o una resistencia de 4700 menos 470. O sea que en realidad la resistencia estaría entre este intervalo. Y eso es una resistencia con un intervalo muy largo. Por eso, cuando se trabajan con aparatos de medida, donde se requiere una estricta calidad en la medida, se utilizan resistencias de precisión. Voy aquí a explicarles cuáles serían las resistencias de precisión. Guardemos esto como resistencia 4. Resistencia 4 y creemos un número. Las resistencias de precisión en realidad tienen 5 franjas de colores. Entonces funcionan de la siguiente manera. Tienen una franja, 2 franjas, 3 franjas, 4 franjas y otra franja por acá. O sea que son 5 franjas de colores lo que tiene la resistencia de precisión. Y tenemos que la primera franja es el primer dígito, la segunda franja es el segundo dígito, la tercera franja es el tercer dígito y la cuarta franja es el multiplicador y la última franja es la tolerancia. Entonces esto quiere decir que esta resistencia, por lo general, en la última franja, siempre va a tener un café o un rojo. Esto queriendo decir que la tolerancia de esta resistencia va a estar entre el 2% y el 1%, o el 1% y el 2%. Son resistencias de precisión, son resistencias cuya precisión es un valor del 1%. Así que yo podría tener una resistencia de 1 kilo ohmios más o menos el 1%. Entonces esto ya son resistencias mucho más precisas. Esta es la manera que las van a encontrar y por lo general las encuentran en todos los instrumentos de medida, específicamente los multímetros, los capacímetros, los voltímetros, los amperímetros. En todos sus dispositivos encontramos estas resistencias. Usualmente nosotros en el proyecto que vamos a hacer no creo que las vayamos a utilizar, a no ser de que vayamos a hacer algún dispositivo de medida y es necesario entonces tener en cuenta estas resistencias de precisión, porque estas resistencias de precisión son muy utilizadas en todo lo que tiene que ver elementos de medida. Creo entonces con esto queda cubierta la clase ya de resistencias y cómo calcular el valor de las resistencias. Para mí, en realidad, lo importante de esto es que ustedes puedan entender y puedan aprenderse este código de colores. Si se aprenden este código de colores, en realidad va a ser muy fácil. El primer franja es el primer dígito, la segunda franja es el segundo dígito, el tercer franja es el multiplicador, o sea, los números de cero que usted le va a agregar vienen desde 1 hasta 5 a veces en la última franja, para las resistencias que son en megas y por último tenemos la tolerancia para las resistencias normales que por lo general es una tolerancia del 5%, casi siempre es así. Listo. Ahora vamos entonces a la siguiente clase que sería la del diodo. Acá la tenemos. Robert, una pregunta. ¿Sí? Nos pregunta Alessandro que si existen resistencias con un valor exacto, o sea, que no tienen una variable porcentaje. No existen. En el mercado en realidad no existen resistencias con un valor exacto, que a usted le digan que es una resistencia de 1000 y exactamente le de 1000, no se consiguen. Lo más preciso es la que les acabo de mostrar, que son resistencias que corren, que son resistencias que están al 1 o al 2%. Eso es importante saberlo. Y que son resistencias obviamente de precisión utilizadas en los equipos biométricos, incluso los equipos de medida, los equipos de hospitales, todo lo que tiene que ver con equipo de hospital, todo eso maneja alta gama de resistencias
de precisión, pero yo no conozco, creo que no existe, no quiero decir que es la última palabra, resistencias completamente precisas de un valor absoluto. No, creo que no existen en el mundo de la electrónica. Listo. Entonces estamos acá en el diodo y vamos a explicar un poquito qué es un diodo. Bueno, yo les voy a dejar un archivo que tengo en... Déjame a ver dónde tengo eso. Creo que... A ver, yo debo tener eso por acá. Aquí está. Yo voy a dejar este archivo, lo voy a dejar en la descarga del video cuando lo suban ahí a capa 8 para que ustedes lo puedan ver y puedan entender la parte física y puedan comprender cómo funciona físicamente una unión PN o una unión polarizada PN, que es en realidad un material semiconductor que tiene neutros o llamados huecos y positivos o huecos y electrones. Entonces es importante, yo les voy a dejar este material para que ustedes lo puedan analizar, aquellos que quieran analizar más profundamente cómo es que funciona. Yo simplemente les voy a explicar la parte práctica, que es la que en realidad nos importa a nosotros, porque demoraría mucho tiempo explicándoles esa parte física, pero no es tampoco tan complicado. Es entender que una unión PN es una unión que tiene una región llamada región de agotamiento, región gap, y dependiendo de la polarización que yo haga sobre ese diodo, pues yo voy a tener una expansión en esa región gap o voy a tener una contracción en esa región gap, de tal manera que cuando esa región del gap se hace muy pequeña, yo puedo tener electrones saltando desde el material N al material P, llenando los huecos y haciendo que se circule una corriente a través de ese dispositivo. Eso es en realidad la teoría física, pero obviamente implica mucho más que eso. Entonces yo acá tengo en realidad lo que significa un diodo. Un diodo, este es el símbolo de un diodo, tiene un ánodo y tiene un cátodo, entendiendo el ánodo como el positivo, si lo podemos decir así, o la unión P. Si esto es un diodo, este es el cátodo y este es el ánodo, esta es mi unión P y esta es mi unión N. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando un diodo es polarizado directamente, lo que hacemos es que la franja del gap o la franja de agotamiento se reduce de tal manera que yo puedo tener un salto de electrones desde una capa hasta la otra capa en mi material semiconductor. El comportamiento gráficamente de un diodo sería el que estamos viendo en pantalla, teniendo en cuenta lo siguiente, que cuando un diodo es proporcionado a un voltaje de 0.3 voltios, para los diodos de germanio, que es un semiconductor, germanio, o 0.7 voltios para los diodos de silicio, que es otro semiconductor, entonces lo que va a proporcionar es que va a haber un flujo de corriente que puede depender de la fuente de alimentación y del fabricante del diodo. Aquí podemos ver 5 miliamperios, 10 miliamperios, 15 miliamperios, 20 miliamperios. Podríamos decir que ilimitado, pero obviamente no vamos a tener nunca una corriente ilimitada. Simplemente entender que una vez que yo le proporcione a un diodo un voltaje de 0.7 voltios, yo voy a hacer que la región del gap se estreche de tal manera que puedan haber electrones circulando a través de ese diodo y de esa manera me permita entonces un círculo de corriente a través del circuito. ¿Para qué son utilizados los diodos? Bueno, los diodos se utilizan para muchas cosas en electrónica, específicamente para protección, y cuando estamos hablando de diodos Zener, para reguladores de voltaje, y en algún momento si de pronto lo necesitamos en el sistema, pues lo usamos. Y tenemos, por otro lado, vamos a mirar el diodo 2 acá. Aquí tenemos. Entonces lo que podemos ver acá es una polarización directa, donde yo tengo un flujo de corriente, esto es una I total en este circuito serie,
donde yo tengo un flujo de corriente que va a circular a través de este diodo porque hay una polarización directa. O sea, el positivo de mi fuente va con el P y el negativo de mi fuente va con el N. Así que yo puedo decir que en este caso aquí voy a tener una caída de voltaje siempre por lo general de 0.7 voltios. Entonces, de esta manera yo tengo una corriente que está circulando por el circuito. Ahora, cuando yo tengo una polarización inversa, que es la que estamos viendo acá, donde el positivo de la fuente va con el material N y el negativo con el material P, entonces en realidad lo que está pasando es que la franja de gap se está ampliando tanto que no va a haber nunca cómo circulen electrones a través de ese diodo. Por lo tanto, aquí voy a tener una corriente que no está circulando por el circuito. No hay una corriente. Esto es cuando un diodo es utilizado como protección. Pero un diodo no solamente se utiliza para protección, sino que un diodo se utiliza como rectificadores, y más adelante cuando estemos haciendo circuitos ya completos, que tengamos que ver un puente de diodos, por ejemplo, pues entonces vamos a entender un poquito más esto. A mí me interesa que comprendan simplemente la parte esencial del diodo. La parte esencial del diodo es que cuando es polarizado directamente, por él va a circular una corriente, y cuando es polarizado inversamente, por él no va a circular ninguna corriente. Ahora, yo tengo un circuito que vamos a mirarlo, que es el circuito que tengo en pantalla. Este circuito que tengo acá, entonces podemos ver que tengo una batería, acá la tenemos. Posteriormente tengo un diodo, acá está mi diodo. Este es un diodo rectificador 1N4004, es muy convencional en el mundo de la electrónica. Tengo una resistencia, tengo un diodo LED, que es prácticamente lo mismo que un diodo, tiene el mismo comportamiento, simplemente que cuando circula una corriente por él, hay unos fotones que emite este diodo de tal manera que va a emitir una luz que nosotros podemos percibir. Eso es simplemente un diodo LED. Y tenemos tenemos un voltímetro y tenemos un milivoltímetro y un miliamperímetro, como para que miremos entonces qué estamos haciendo. Ahora, todo esto tiene cálculos matemáticos reales también. Vamos a mirar y vamos a hacer un cálculo matemático rápidamente con este circuito que tenemos en pantalla. Vamos a mirar, vamos a decirle nuevo, vamos a guardar, y entonces en pantalla tenemos algo como esto. Perdón. Listo. Tenemos un diodo, tenemos una resistencia, tenemos un diodo. Este es un diodo LED, este es el símbolo. Este es un diodo convencional, un diodo rectificador, se llama diodo rectificador. Esto es una fuente de alimentación, 12 voltios, y por acá voy a tener una corriente. Ahora, supongamos que yo quiero que por acá me circule una corriente de 15 miliamperios para darle iluminación a este diodo. Entonces yo ya sé que como esto es un circuito serie, yo ya tengo una corriente por acá, que es una corriente I total, y esa corriente va a ser de 15 miliamperios. Así que yo puedo decir I total igual a 15 miliamperios. Ahora, yo ya les expliqué que la caída de voltaje en un diodo rectificador de silicio siempre va a ser el voltaje en el diodo 1, que sería este voltaje del diodo 1, es igual o aproximadamente igual a 0.7 voltios, que sería lo mismo que 700 milivoltios. Y ya sabemos que depende del fabricante de nuestro LED, puede estar entre 2 y 4 voltios el voltaje, entre 2 y 4. Así que vamos a suponer que por aquí va a girar, vamos a tener una caída de 2 voltios. Entonces el voltaje en el diodo 2, que es el diodo LED, es un voltaje de 2 voltios. Eso quiere decir que yo ya puedo saber inmediatamente cuál es el voltaje o la caída de voltaje que va a haber en la resistencia, el BR1, si esta es R1. Entonces yo haría lo siguiente, el BR1 es igual al voltaje total menos el voltaje en el diodo 1 menos el voltaje en el diodo 2, teniendo en cuenta que la caída de voltajes en cada uno de los elementos del circuito es el voltaje total de mi fuente. Entonces yo tengo que BR1 es igual al voltaje total, que son 12 voltios, menos el voltaje en el diodo 1, que son 0.7 voltios, menos el voltaje en el diodo 2, que son 2 voltios. Esto quiere decir que el voltaje, pongámoslo por acá, que el voltaje en R1 es igual a 10 a 9,3 voltios. Ese es el voltaje que voy a tener entonces
en la caída de voltaje aquí en esta resistencia. Como pueden ver, todo eso se calcula matemáticamente. Ahora, ¿cuál será el valor de R1 entonces? Entonces, el valor de R1 es igual a 9,3 voltios sobre 15 miliamperios, que es la corriente. Eso me va a dar el valor de R1. Vamos entonces a mirar ese valor. Sería, yo por acá tengo, les voy a dejar también este programita que es un emulador de la calculadora FX82. Me parece que es mucho más fácil hacer todo por aquí que utilizar la calculadora de Windows. Así que tengo este emulador y se los voy a dejar para que el que lo quiera utilizar lo pueda utilizar sin ningún problema. Así que decimos que tenemos 9.3 sobre 15 miliamperios. Entonces digamos que es 9.3 dividido 15, y acá está exponente a la menos 3. Y esto me va a dar un valor, y el valor es de 620. Así que yo ya tengo el valor de R1, y el valor de R1 es 620. Así que teniendo este circuito, yo puedo venir acá a mi circuito electrónico y puedo decirle entonces que yo tengo un diodo cuya caída de voltaje va a ser 0.7, yo tengo un diodo donde va a caer 2, y yo tengo una resistencia de 620 ohmios, que es el valor que le estoy aplicando acá. Ahora, cuando le doy clic en este diodo, yo le puedo decir que en la caída de voltaje ahí van a ser 2 voltios, aquí está. Ahora yo corro este programa y podemos ver entonces que tenemos aproximadamente, si yo quito esto de acá y le digo en voltajes, y no en milivoltios, sino en voltios, y corro mi programa, tengo 0.72, dijimos que es 0.7. Entonces sabemos que este fabricante de este diodo que puse aquí aproximadamente hizo una región de GAP para que funcione a 0.72. Por lo general uno hace los cálculos matemáticos con 0.7. La caída del diodo es 2 voltios, aproximadamente la corriente me tendría que dar entonces 15 miliamperios, está dando 14.9. Así que estamos viendo que el circuito está correcto, el cálculo matemático es correcto, y podemos ver que esto está muy bien. Ahora, si nosotros abrimos el diodo 2, guardemos esto, que es otro proyecto que tengo por acá, el diodo 2. Vamos a ampliar un poquito. Acá está. Entonces aquí tengo un circuito donde el diodo está polarizado inversamente. Aquí está. Entonces la idea es que debería fluir una corriente eléctrica por acá, debería tener una corriente por el miliamperímetro y debería iluminar este LED. Así que lo que tenemos en pantalla sería aproximadamente esto. Guardemos esto y guardémoslo como diodo 3. Y lo que tendríamos en pantalla sería eso. Y tenemos 12 voltios acá, y la idea es que debería circular una corriente por acá, pero como este diodo está polarizado inversamente, en realidad no voy a tener una corriente que fluya. La corriente viene y no va a poder pasar por este diodo porque la región del gap se ha ampliado de tal manera que los electrones no tienen cómo saltar y llenar los huecos. Por lo tanto, no vamos a tener ninguna corriente circulando. Así que la corriente de esto podríamos decir que es 0,0 miliamperios. Ahora, miremos si eso es cierto. Vamos a simular el circuito y vamos a correrlo. Entonces, ahí podemos ver que aunque tenemos todo conectado correctamente, la corriente que está por ahí es 0.0 miliamperios, que el diodo en realidad no enciende. Acá vemos que no está encendiendo el diodo, y esto me muestra claramente que el sistema que vemos o la teoría que estamos viendo con respecto al diodo es la correcta. Así que un diodo puede ser polarizado directamente o polarizado inversamente. Esto nos sirve, pensemos en lo siguiente. Digamos que yo tengo lo siguiente. Yo tengo un circuito con microcontrolador acá, ¿sí? Y resulta que esto está conectado a un VCC. Esto está conectado a un GND. Y resulta que yo tengo un conector de adaptador por acá. Un conector de adaptador donde aquí tengo, donde este va a ser conectado a VCC. Y por acá va a estar aquí. Entonces, supongamos que los usuarios, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los adaptadores
tienen por lo general como un conector, y el conector, cuando usted lee el adaptador, dice si el positivo está adentro o si el positivo está afuera. Es algo como esto, déjenme a ver, yo trato de mostrarles. Este es un plástico, acá está el cable y acá viene el conector y viene como así, y acá trae un puntico. Entonces, por lo general puede ser este el positivo o puede ser este de aquí adentro el positivo, dependiendo del adaptador lo que diga. El adaptador puede decir algo como esto, así. Entonces, donde pone aquí un positivo y pone aquí un negativo, entonces está diciendo que el positivo está adentro y que el negativo está aquí afuera. Entonces, suponga que yo tengo este circuito electrónico alimentándose de tal manera que cuando conecten aquí, deban de conectar positivo adentro y negativo afuera. ¿Qué va a pasar si ponen un adaptador que sea al revés? Este circuito se me va a quemar. Entonces, precisamente, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo tomar un diodo aquí y hacer lo siguiente. Lo pongo de esta manera. Entonces, si lo conectan inversamente, el circuito no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va a venir por acá un negativo y inmediatamente la región del gap de este diodo se amplía y no va a dejar pasar corriente hacia el circuito, entonces vamos a proteger el circuito. Este sistema ya lo tienen prácticamente todos los circuitos electrónicos, de tal manera que el sistema esté protegido. Para esto nos sirve el diodo, pero el diodo tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, cuando el diodo trabaja con un grupo de compañeros, entonces esto es una señal alterna. Y esto es una señal alterna porque varían el tiempo de positivo a negativo. Entonces, en un momento del tiempo esto es T con respecto a voltaje. Entonces, en un momento del tiempo la corriente es positiva y en otro momento del tiempo es negativa. ¿Qué hago yo si quiero tomar esta función que tengo aquí y convertirla en una función que sea continua, que sea esto? Que no sea, entonces que sea una función, por ejemplo, esto tiene un voltaje de 12 voltios alternos, 12 AC, y yo quiero convertirlos en 12 DC. Pues precisamente para eso se usa un puente rectificador, que son 4 diodos conectados de una manera específica, donde ellos se van a encargar de hacerme exactamente esto. Obviamente no me va a dejar esto lineal, me va a hacer algo como esto. Pero posteriormente, con otros elementos electrónicos como condensadores, yo puedo eliminar todo este ruido y convertir en una señal prácticamente directa, en una corriente directa. Eso es simplemente. Esto, de pronto, si en algún momento vemos puentes, podemos trabajar un poquito esto. Pero es importante que tengamos en cuenta que el diodo no solamente tiene un comportamiento de protección. Miremos qué pasaría si hacemos esto. Tengo una fuente con una señal alterna que lo voy a conectar a un diodo. ¿Cuál sería mi señal de salida? Eso sería lo importante. O sea, ¿cuál sería mi señal de salida? Entonces vamos a analizarlo. Esta parte de acá, este ciclo se llama el ciclo positivo, este ciclo se llama el ciclo negativo. Este ciclo es el ciclo positivo nuevamente, el ciclo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga el ciclo positivo, va a pasar por acá sin ningún problema. Entonces yo voy a tener esto. Pero cuando venga el ciclo negativo, no lo va a dejar pasar porque se polariza inversamente. Entonces yo tendría esto. Y después viene el ciclo positivo y yo tendría esto aquí nuevamente. Entonces yo tendría esto. Y así sucesivamente se repetiría en el tiempo. Esto es lo que conocemos como un rectificador de media onda. Mire que yo ya eliminé toda la onda negativa de mi entrada, de mi señal de entrada. Y ya dejé una onda, un rectificador de media onda que inmediatamente me va a tomar y me va a eliminar los negativos de mi onda de entrada. Esto se hace con un diodo, como podemos ver. Y se hacen muchas otras cosas con diodo, así que teniendo en cuenta esto, vamos entonces al siguiente paso, que es mucho más interesante.
Vamos a abrir el transistor. Vamos a ver entonces transistores. Rubén, Señor. si antes de continuar con transistores tenemos dos preguntas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Alessandro nos dice lo siguiente. Si a mí me enseñaron que la corriente va del negativo al positivo, ¿por qué razón en el momento de hacer un diagrama eléctrico va al revés? Como que si la corriente saliera al positivo. Se supone que los que se mueven son los electrones que tienen carga negativa. Bueno, yo eso lo expliqué en la primera clase, amigo Alexandro. Quedó eso claramente explicado, donde en realidad la corriente va de negativo a positivo. Esa es la realidad física. ¿Por qué? Porque lo que se mueven son los electrones, entonces tienes toda la razón. Pero por convención de diagramas eléctricos siempre se dibuja o siempre se ha dibujado la corriente como saliendo de positivo a negativo. Por convención matemática se hace, pero no es la realidad física. Eso lo explicamos en la clase número 1, cuando empezamos a ver estos temas, quedó explicado. Así que te invitaría, mi amigo, que lo vieras para que te quede pronto eso claro. Pero lo que estás diciendo es correctamente cierto, es así. Lo que se mueven son los electrones, son las cargas negativas las que se mueven. Por lo tanto, el flujo de electrones o el flujo de la corriente va de negativo a positivo. Eso es correcto. Tenemos otra pregunta aquí por Twitter. ¿Sí? Roxon nos pregunta, ¿qué tanto afecta la tolerancia de las resistencias en los cálculos de los circuitos? Bueno, cuando no son elementos de medida, cuando no son dispositivos de medida donde se necesiten precisiones muy especiales, entonces yo diría que no afecta mucho. Pero cuando son elementos de medida, por ejemplo, nosotros vamos a hacer unos ejercicios con robótica. Cuando entremos en microcontroladores, vamos a hacer unos ejercicios con robótica y vamos a hacer un carro que siga, que siga una línea y se vaya por esa línea. Entonces, dependiendo del cálculo que nosotros hagamos con la resistencia, si es mucha la tolerancia, podemos hacer que el carro se desvíe mucho de la línea que tiene que seguir. Pero eso ya depende de la aplicación que nosotros vayamos a hacer. Por lo general, como les estoy diciendo, las resistencias de precisión se utilizan en los equipos de medida o equipos donde se necesita que sean muy precisos todos los cálculos matemáticos. Pero en electrónica convencional, por ejemplo en televisores, radios, celulares, todo no se utilizan resistencias de precisión. Es simplemente eso. Listo, entremos entonces a esta parte, que esta parte sí es bien interesante y bueno, creo que la vamos a utilizar mucho también en nuestro curso de aquí en adelante, porque nosotros vamos a trabajar con microcontroladores y los microcontroladores no manejan mucha corriente ni de entrada ni de salida. Por lo general las corrientes que salen de los pines del microcontrolador están al orden de los miliamperios, teniendo en cuenta que no se recomienda exigirle mucho al microcontrolador con respecto a salida de corriente, debido a que él se puede empezar a calentar y posiblemente podamos quemar los puertos del microcontrolador. Más adelante explicaré esto con más detalle. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo podemos hacer entonces para manejar, por ejemplo, altas corrientes? Digamos, necesitamos manejar un motor, necesitamos manejar un contactor, necesitamos manejar un relevo. ¿Cómo hacemos para poder generar una corriente de 100 miliamperios, de 200 miliamperios, cuando por lo general los pines de los microcontroladores trabajan con 10 miliamperios, con 5 miliamperios y no se recomienda que sea mucho más de ello? Entonces para eso nos sirve claramente el transistor, teniendo en cuenta que los transistores no son su único caso. De hecho, yo puedo decir que todo circuito integrado, toda compuerta lógica, todo microcontrolador, todo sistema de puertos, toda memoria está hecho a base de transistores. Esa es la realidad. De hecho, la transistorización fue lo que hizo del avance de la electrónica algo tan poderoso en nuestro tiempo. El hecho de que nosotros no veamos ya en circuitos, por ejemplo, usted abre un computador y usted se encuentra con un integrado grande que es un VGA,
donde prácticamente está absolutamente conectado todo y se ven muy pocos transistores, pero la realidad es que dentro de ese circuito integrado hay cantidades de transistores. Y aún no han sido desplazados, sino que prácticamente todos los circuitos electrónicos es necesario utilizar transistores. Los transistores también son semiconductores, que son una unión bipolar de componentes semiconductores, pueden ser de silicio, de germanio, especialmente de silicio porque es lo que más se consiguió en la Tierra, y entonces prácticamente todos los circuitos electrónicos están hechos a base de silicio. Hay transistores cuya unión bipolar es NPN y hay otros cuya unión bipolar es PNP. Si ustedes ven el archivo que les paso, seguro ahí van a quedar también clarito con respecto a lo que esto significa. Yo no voy a explicar mucho de la parte física porque no es lo importante para el curso, debido a que esto es más introductorio y debido a que en realidad lo que queremos es manos al código, o sea, entrar a programar tanto en C como en Assembler nuestros microcontroladores y posteriormente Arduino. Así que voy a explicar cómo vamos a utilizar nosotros los transistores en nuestros talleres de aquí en adelante, sin querer decir que ese sea el único uso que tienen los transistores, porque los transistores son utilizados también como amplificadores. Nosotros podemos tener señales que entran a un transistor y el amplificarnos esa señal dependiendo del beta del transistor, pero eso no es para nosotros importante en esta clase. Como le digo, estoy apuntando a algo específico, cómo lo vamos a utilizar nosotros en nuestros sistemas de aquí en adelante. Un transistor tiene 3 pines esenciales llamados base, colector, emisor. Como pueden ver aquí, base, colector, emisor. El emisor se simboliza por la flechita, acá está, este es el emisor y este es el emisor. El símbolo del NPN, que es el emisor, la flechita va hacia afuera, y en el PNP la flechita va hacia adentro. Y en realidad esa flechita lo que simboliza es un diodo. Esa unión bipolar es una unión de diodos en realidad. Como ustedes pueden ver, es como si yo tuviera 2 diodos de la siguiente manera, así. ¿Sí? Por ejemplo, sería un PNP. Pero esto no se puede emular con 2 diodos. Es importante que tengamos en cuenta eso. No se puede emular con 2 diodos. Simplemente lo estoy haciendo por una cuestión de explicarles. Si un PNP sería algo como esto. Sería un PNP. ¿Sí? Esta sería la base. Este sería el emisor. Este sería el colector. Este sería el emisor. Este sería la base. Y este sería el colector. Ahora vamos a explicar esto claramente en un circuito. Entonces, ¿cómo es que nos sirve un transistor para manejar altas corrientes? Dependiendo del fabricante del transistor, yo puedo tener una corriente de colector, una I de colector, mucho mayor que una I de base. De hecho, la ventaja que tiene el transistor es que con una corriente muy pequeña que entre a la base de mi transistor, yo puedo llevar el transistor a un estado que se llama saturación, que es precisamente lo que vamos a hablar en este número 2, creo que es, que está aquí, o punto de trabajo Q, que es donde yo puedo poner una corriente muy pequeña por la base y el transistor tiene un beta que lo que me va a hacer es amplificarme esta corriente de tal manera que yo pueda generar una corriente de colector beta veces la corriente de base. Así que yo puedo decir que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Ese sería el comportamiento matemático. El beta del transistor depende del fabricante y eso se encuentra en los libros, en un libro llamado SG, creo que es. Yo hace rato que no veo de eso, pero creo que se llama SG. Entonces uno busca la referencia del transistor y aparece cuál es la corriente máxima de colector que se puede trabajar. Aparece también cuál es el beta del transistor y de esa manera entonces uno puede hacer los cálculos correspondientes.
Ahora vamos a hacer un pequeño cálculo y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Vamos a generar un nuevo archivo. Yo creo que me voy a demorar un poquito más en la clase, espero me tengan un poco de paciencia. Y entonces, supongamos que yo tengo un transistor de esta manera. Y supongamos que yo necesite manejar una corriente de colector, una I de colector de 200 miliamperios. Digamos que el dispositivo que yo voy a conectar acá es un motor. Y ese motor necesita una corriente de 200 miliamperios. Ahora, la pregunta es, ¿qué corriente de base debo tener para poder manejar una corriente de 200 miliamperios por el colector? Pues entonces eso es muy fácil. Si la I del colector es igual a beta veces la I de base, pues entonces yo digo que la I del colector sobre el beta es igual a la I de base. Así que yo puedo decir, si yo tengo 200 miliamperios, supongamos que el beta de este transistor, esto es un 2N3904, esta es la referencia, y digamos que el fabricante dice que esto tiene un beta de 200, entonces yo podría entrar a decir quedémonos por acá y digámosle que tengo una corriente de 200 exponente a la menos 3 dividido 200. Eso me da 1 sobre 1000. Entonces yo puedo venir por acá y esto me da 1 por 10 a la menos 3. Entonces yo ya puedo decir claramente que si yo garantizo en este circuito que por esta base venga una corriente de 1 miliamperio, yo puedo decir que por acá me va a circular una corriente de 200 miliamperios sin ningún problema. Esto si el circuito que está aquí determina que necesita esa corriente. Hay que tener en cuenta porque uno podría pensar, bueno, entonces yo pongo 3 miliamperios acá y yo tendría una corriente de 600 miliamperios acá. Y bueno, en teoría podría decir que sí, pero hay que mirar que depende del transistor, hay corrientes de colector máximas. Entonces hay transistores que manejan corrientes de colector hasta de 2 amperios, creo que es. Pero esos ya son transistores de potencia especializados para eso. Y no solamente eso, sino que esto no amplifica corriente de donde no pueda sacarla. Usted podría decir, yo meto 5 miliamperios acá. Y entonces, si el beta es de 200, yo puedo decir que tengo 1000 miliamperios acá, o sea, 1 amperio acá. Pero él no es capaz de sacar 1 amperio si la fuente de alimentación no le suministra ese amperio. Así la corriente del colector la permita. Si la fuente de alimentación es una fuente de alimentación que da máximo 350 miliamperios, pues eso es lo máximo que va a circular por acá. Así que tengamos en cuenta en que cuando estamos hablando de amplificación, estamos hablando de una amplificación que depende de datos reales, de cuál es el valor de la corriente que él permite por el colector y de cuál es la corriente que me puede generar la fuente de alimentación a la que yo estoy conectado. Así que vamos a mirar un circuito que tengo por acá con un transistor. Aquí está. Ok. Tengo otro poquito. Listo. Aquí está el circuito. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer circular una corriente por este diodo que va a ser, por ejemplo, de 20 miliamperios. Por acá, esa sería la corriente de colector. Y
Vamos a mirar cuál es la corriente de base que nosotros necesitamos para alimentar este transistor, para que por acá me pueda circular una corriente entonces de 20 miliamperios. Vamos a hacer entonces este circuito que está aquí, lo voy a dibujar en pantalla. Oh, creo que ya lo tengo dibujado, si no estoy mal. Vamos a abrirlo. Rubén. Señor. Ángel nos pregunta si la carga puede colocarse en el emisor. Sí, la carga, pues ya les voy a explicar eso. Ya les voy a explicar aquí rápidamente eso. ¿Listo? Este es el circuito, vamos a dibujarlo mejor, un circuito acá. Vamos a dibujar el circuito que tenemos, que sería algo como así, una resistencia acá, un diodo LED acá, acá tendríamos nuestro transistor y acá tendríamos, oh perdón, me desfase un poquito. Listo. Estos son 12 voltios. Ahora, esto en realidad son dos mallas que yo tendría que hacer. Esta es una malla y esta es otra malla. Entonces vamos a mirar cómo se calculan esta. Para mí esta sería R de colector y este sería R de base. Voy a tener una corriente de colector y voy a tener una corriente de base. Eso sería lo que tengo. Ahora, si yo sé que la corriente de colector es igual a 20 miliamperios, esa es la corriente que quiero circular por este diodo, 20 miliamperios. Entonces yo tengo lo siguiente, yo puedo decir que la corriente que va a circular por RC es una corriente de 20 miliamperios, la corriente que va a circular por RC, o sea, yo puedo decir también que IRC es igual a 20 miliamperios. Como pueden ver, todos estos son cálculos matemáticos. Ahora, yo sé que la caída de un diodo LED, dependiendo del fabricante, va entre 2 y 4 voltios. Entonces vamos a decir que este diodo 1, entonces el voltaje en el diodo 1 es igual a 2 voltios. Ahora, el voltaje de la fuente es igual a 12 voltios. Ahora, la pregunta es, ¿qué voltaje tengo yo entre colector y emisor? Este es un punto interesante, porque cuando yo estoy llevando el transistor a saturación o al punto de trabajo Q, lo que en realidad estoy haciendo es como si pusiera un switch acá. Es como si se cerrara un switch. Entonces en realidad el voltaje colector y emisor es igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque esto es un circuito cerrado ahí, se cerraría ahí. Ahora yo podría manejar un voltaje entre colector y emisor del voltaje que yo quiera y dependiendo de eso hacer mis cálculos. Eso es importante también que lo sepan, que lo podemos hacer. Pero vamos a decir que lo vamos a llevar hasta saturación de tal manera que el voltaje entre colector y emisor es 0 voltios. Entonces vamos a mirar cuál sería la resistencia que yo tenga que poner ahí. Entonces yo tendría que el voltaje en la resistencia 1 sería, o en la resistencia RC, perdón, sería igual otra vez al voltaje total menos el voltaje en el diodo 1 menos el voltaje colector emisor en esa malla que estamos haciendo, y esto sería igual en realidad a 12 voltios menos 2 voltios, que sería igual a 10 voltios. Ahora yo tengo una corriente de 20 miliamperios, vamos a mirar esa resistencia entonces de cuánto sería. Sería 10 sobre 20. Sería entonces 10 exponente a la, perdón, 10 dividido 20 exponente a la 3 negativo. Oh, ¿qué pasó? 10 dividido 20 exponente a la menos 3. 500. Entonces ya la resistencia me dice aquí que la VRC es una resistencia de 500 ohmios. Ahí ya está. Ahora, ¿cuál va a ser la corriente entonces que circule por la I de base? ¿Cuál sería la corriente que yo tenga que circular por la I de base? Entonces yo lo puedo hacer también calculando mallas.
Muy sencillo. Vamos a decirle nuevo acá. Guardemos este. Sí, señor. Los preguntables andan si en ese diagrama el transistor recibía doble corriente. ¿Cuál es la pregunta? Que si en ese diagrama el transistor recibe doble corriente, el que acabamos de ver. En ese diagrama no es que el transistor reciba doble corriente. En ese transistor la corriente fluye de la misma fuente de alimentación, de cualquiera de los dos, llamado VCC, llamado positivo, pero una es la corriente de base y otra es la corriente que va a circular por el colector. No es que reciba doble corriente, sino que la corriente que viene por la base va a ser una corriente que se va a amplificar beta veces la corriente que va por el colector. Pero nosotros con circuitos de mallas podemos hacer el cálculo también de cuál es la corriente de base. Nosotros podemos decir lo siguiente, que en este circuito que tenemos acá, volvámoslo a dibujar, donde ya tenemos calculada la corriente, ya tenemos calculada la R del colector, que es igual a 500 ohmios, y tengo un transistor acá. Este es el colector, este es el emisor. Ahora calculemos la resistencia de base con 12 voltios acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Esto es otra malla. Esto es una malla que yo tengo. ¿Cómo calculo la malla? Pues muy fácil. Entonces, yo sé que tengo que tener una corriente que va a circular por esa base. Vamos a decir que este transistor tiene, es que no sé en Proteus. En la vida real podemos saber un transistor que beta tiene, pero en Proteus no sé. Así que vamos a decir que vamos a poner a circular una corriente por acá de 1 miliamperio, una corriente bien pequeñita. Entonces vamos a decir que la corriente en RB, que sería la misma corriente en el emisor, perdón, en la base, la misma corriente de base, que esto sería igual a 1 miliamperio. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente puedo hacer lo siguiente. Entonces, vamos a calcular el voltaje en RB. El voltaje en RB sería igual a 12 voltios, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje que tengo acá, la caída de este voltaje. Y la caída que yo tengo en el voltaje de base emisor siempre será aproximadamente 0.7 voltios, porque es un diodo. Es lo que vimos anteriormente. O sea que yo puedo decir que yo tengo 12 menos 0.7 voltios. Eso quiere decir que el voltaje en RB es un voltaje de 11,3 voltios aproximadamente, si el fabricante de este transistor me dice que la caída del voltaje en la unión base-emisor es una caída de voltaje de 0.7 voltios, que por lo general, como les estoy diciendo, es así en casi todos los transistores, porque es una unión PN que está garantizando que ese gap se contraiga de tal manera que pueda haber un flujo de corriente desde el colector al emisor, dado obviamente por la misma fuente de alimentación. Así que en realidad, ¿qué estaría diferenciando las corrientes? RC y RB. Así que yo puedo decir que RB es igual al voltaje que yo tengo en RB, que es 11,3 sobre la corriente que tengo por ahí, que es 1 miliamperio. Entonces eso me debe dar 11.3 dividido 1 exponente a la 3 menos 3. Entonces yo tengo 11.300 ohmios. De hecho, ese es el circuito que yo tenía aquí ya simulado. Entonces vamos a copiar acá para no perder eso. Sería 11,3K. Eso es lo que tengo ahí. Ahora simulemos este circuito y miremos qué pasa. Entonces tengo por acá una corriente, como lo pueden ver, aproximadamente de 1 miliamperio, 0.99 miliamperios, y por el colector está circulando una corriente de aproximadamente 20 miliamperios. Y eso depende, es como les estoy diciendo, porque hay muchos factores que no conozco en Proteus, como por ejemplo, cuánto es en realidad la caída que estoy teniendo de voltaje aquí, cuánto es en realidad la caída de voltaje que me permite este LED. Ese es el punto, y por eso pues obviamente va a diferenciar un poquito, pero como podemos ver, los cálculos matemáticos son reales. Me está dando aproximadamente 20 miliamperios
o sea, más o menos punto 700 microamperios para completar los 20 miliamperios, así que podemos decir que estos cálculos están reales. De esa manera es que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema los transistores. Suponga que no vamos a circular por aquí una corriente de 20 miliamperios, sino una corriente de 200 miliamperios, porque vamos a trabajar con un relevo cuya bobina, por ejemplo, tiene que ser alimentada con 200 miliamperios. Entonces vamos a tener que hacer los cálculos matemáticos para eso, porque el microcontrolador no nos permite sacar por sus pines o generar por sus pines corrientes de más de 5, 10 miliamperios. Para eso es que se va a hacer completamente útil los transistores en nuestros proyectos. Así que creo, amigos, que ha sido una hora bastante aprovechar. En la próxima clase empezaríamos con electrónica digital y quisiera saber si hay alguna pregunta y tomémonos 5 minutos para preguntas. Bien, mientras hacen las preguntas, recordarles que todo el material que se trabajó en la clase va a quedar ahí en capa8.tv para que lo puedan descargar. Sí, ahí va a quedar todo en capa 8, todos los archivos para que los puedan tener. Y en la próxima clase empezamos con electrónica digital. Haremos una introducción rapidita con puertas NOT, con puertas NAND, AND, OR, XOR. Y con eso entramos porque es necesario cuando estemos haciendo cálculos con los microcontroladores aprender a enmascarar, a hacer máscaras. Y entonces es importante tener en cuenta lo que son las compuertas también. Lo que son binarios, lo que es hexadecimal, lo que es conversión entre binario, hexadecimal y decimal, porque lo vamos a utilizar fuertemente en microcontroladores. Así que creo que una clase más y podemos entrarnos en el mundo de los microcontroladores. No sé si hay alguna pregunta. No, parece que no hay preguntas. Creo que todo quedó muy claro. Tan claro que no quedaron preguntas. O no saben cómo preguntar. O los dejé tan embolatados que no saben ni qué preguntar. Pero bueno, está bien. Lo importante es que podamos avanzar y yo creo que hoy pudimos avanzar. Entonces, bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su participación en capa 8. Bueno, ¿de qué tipo de microcontrolador nos ocuparemos? Trabajaremos microcontroladores PIC. Y cuando estemos trabajando con Arduino, pues obviamente Arduino trabaja con microcontroladores Atmel. Sí, estaremos utilizando el 16F628A precisamente. De pronto algún otro de gama alta también lo utilizaremos por un módulo que tengo de entrenador que tiene un microcontrolador de gama alta y entonces, pero tengo un entrenador con 16F628, así que estaremos trabajando con ese también. Y aprenderemos absolutamente todo lo que tiene que ver con ese microcontrolador, porque si aprendemos ese, fácilmente aprendemos otro sin ningún problema. Me despido de todos ustedes entonces, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en capa8.tv, ahí quedan los archivos para que los puedan repasar cuando quieran. Hasta pronto, nos vemos. Listo, muchas gracias Roosevelt y gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que mañana tenemos más clases. Así que pendientes ahí con el Twitter y con el hashtag Manos en el Código. Hasta la próxima.